Hola, 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 bienvenidos a nuestro podcast de aventuras en el tiempo. Hoy vamos a viajar, pero no en una máquina del tiempo. Vamos a viajar con algo que todos tenemos, nuestra memoria. ¿Sabías que recordarnos siempre es lo mismo que saber exactamente qué pasó? Hoy vamos a conocer a dos grandes personajes, la memoria y la historia. Ahora quiero que piensen en algo divertido o importante que les haya pasado. Su último cumpleaños, el primer día de algún paseo que hayan ido, un partido de fútbol que haya marcado, que por un gol, que por algo en nuestra selección favorita o nuestro equipo favorito no lo haya hecho y por eso no haya ganado. Piensen en todo eso, recuerden, traigan a todos esos recuerdos, ese tesoro que siempre tenemos almacenado en nuestra memoria, en nuestro cerebro, que gracias a Dios la tenemos y que siempre recordamos algo bueno, algo malo que se nos haya ocurrido, siempre lo tenemos ahí. Vamos a ver quién se anima a participar. Muy bien, y ahora esto no es todo, amiguitos. Ahora los voy a dejar con una profe que vino de invitada para darles una clase sobre lo que es la memoria, lo que es la historia, lo que es nuestra identidad cultural, para que sepamos, tengamos sentido de pertenencia y todo lo demás. Aquí los dejo con la profe Etilvia. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar sobre la historia y la memoria. Vamos a recordar los conceptos. La historia es la disciplina que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, basándose en documentos, en registros, en testimonios, en fotografías que dan prueba de lo ocurrido en un determinado momento. Bueno, la palabra historia viene del griego iotopia, cuyo significado era dar testimonio desde su origen. En la antigüedad, en la antigua Grecia, los historiadores procuraron contar las cosas como en realidad sucedieron. Entonces podemos ver que las narraciones eran contadas por nuestros abuelos, que nos daban fe de cómo se vivía en aquella época, cómo se percibía los sucesos. Por ejemplo, podemos hablar de la identidad cultural. Podemos conocer que la identidad cultural en aquella época, la música era diferente, la gastronomía, la forma de vestir. Entonces, vamos a recordar que la identidad cultural es un conjunto de manifestaciones socioculturales y creencias, tradiciones, costumbres y valores que les proveen a los individuos que conforman una comunidad, un grupo, un sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros la identidad cultural? La conocemos por medio de las narraciones de nuestros abuelos, donde nos contaban anteriormente cómo se hacían los alimentos, por ejemplo, cómo se molía el maíz para hacer un café, lo que anteriormente se extraía de la propia mata, el grano, y se ponía a tostar de las cocinas de las abuelas. Entonces, esas son una identidad cultural que lo conocemos a través de los abuelos. Queridos estudiantes, ya recordando un poco lo que es la memoria, que son todas aquellas vivencias, testimonios, narraciones que hemos escuchado, que nos han narrado nuestros padres, nuestros amigos, los abuelos, las abuelas. Entonces vamos a recordar que dependiendo del lugar donde estemos, así nuestra historia es diferente. Entonces, como estamos en la costa Caribe, siempre nuestra historia siempre está relacionada
a sucesos diferentes. Por ejemplo, aquí hay mucho colorido, aquí hay mucho sabor. La identidad cultural es diferente. Y como es diferente, la identidad cultural, la música y todo eso que nos diferencia de los demás departamentos. Entonces vamos a recordar, vamos a hacer memoria de todas esas vivencias, de todas esas narraciones que nos contaban los abuelos. Por ejemplo, ¿quién se anima a recordar los desayunos que nos daban las abuelitas? ¿Cómo eran las comidas anteriormente? ¿Qué se comía? ¿Cómo la hacían? ¿En qué la preparaban? Si la preparaban en ollas de barro, si la preparaban en ollas de barro, en masijas de madera, donde amasaban las masas nuestras abuelas, que utilizaban los recipientes de madera. ¿Quién se anima a contar cómo eran esos platos de las abuelas, esa comida, cómo era la música? ¿Quién recuerda un cumpleaños de la abuela donde se prepararon muchas comidas, donde la música, el vestuario? ¿Quién se anima a recordar? Bueno, anímense y los escuchamos porque estamos para aprender, estamos para recordar la identidad cultural de nuestra costa caribe, que está acompañada de Río Magdalena, que tenemos una temperatura cálida, donde hay momentos que hay calor, hay momentos que la lluvia nos refresca. Por ejemplo, se siente el día un poco suave porque es remojado gracias a la lluvia. Entonces, por ejemplo, la lluvia nos lleva a recordar, por ejemplo, cuando íbamos en las bestias a buscar la leche, a los corrales, a la finca. Puede comentar cuando iba a acompañar a sus abuelos a buscar la leche. Eso es la identidad cultural, cuando iba a acompañar a los abuelos y traían esa leche espumosa y que se le hacían esas mazamorras, porque esas mazamorras que en el interior dicen esas coladas. Entonces, ¿quién recuerda? Anímense. Ve una mano alzada de Isabela. Isabela, anímate y cuéntanos esa identidad cultural que nos diferencia de las demás regiones. Isabela, veo tu mano, cuéntame, Isabela, ¿qué recuerda? La fecha, no sé, el vestuario y muchas cosas. Estamos hablando de identidad cultural. Entonces recuerda cómo era la ropa, cómo se vestía anteriormente los abuelos. Cuéntame los platos típicos, los cumpleaños. Cuéntame. Isabela, veo tu manito alzada. Cuéntanos una historia, un suceso, algo que te haya quedado en tu memoria, que te haya quedado plasmado. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de lo sucedido con el COVID-19? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se anima? Bueno, Isabela va a intervenir. Hagamos silencio y vamos a escuchar. Cuéntanos, Isabela. Hace como 4 años, pero sin embargo nos dejó una huella muy significativa en la memoria de cada uno de nosotros, porque vimos partir a muchos de nuestros vecinos, también viendo las noticias, viendo cómo se propagaba este virus tan peligroso. Vimos partir a nuestros seres queridos, la cuarentena y el confinamiento, que las personas se tenían que aislar en su casa para no contagiarse de este virus, los toques de queda y las restricciones. Y por último le voy a hablar sobre las clases virtuales, que nos dijeron que sí fue un recuerdo, porque fue un recuerdo muy significativo, porque nos dijeron que después de estar en modalidad presencial, nos dijeron que teníamos que cambiar nuestras clases a modalidad virtual. Y pues este fue un recuerdo que gracias a Dios ya este virus muy malo se fue, encontraron vacunas y todo, pero sin embargo nos quedó esa huella significativa en la memoria de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, amiguitos, ya veo que les gustó nuestro querido podcast.
le queremos hacer esta clase amena y esta entrevista y esto que te traigan a estos recuerdos, tanto buenos como malos, pero que ahí están almacenaditos en nuestra memoria. Tenemos que saber que la historia y la memoria van de la mano, una tan diferente de la otra, pero una se ayuda con la otra, que esto es un ejemplo de cooperación, que siempre tenemos que ser solidarios, que los recuerdos, así sean buenos y malos, nos dejan enseñanza, nos dejan una reflexión, que de pronto en nuestro cumpleaños se nos pasó algo malo y eso no se te olvida, pues hay que olvidarlo y ya dejar atrás esos recuerdos, pero acuérdate de los momentos felices, de esa torta que te trajeron, de que tu papá, que tu mamá, que tus abuelos te hicieron un día diferente para que tú te sientas feliz. De pronto también el recuerdo que nuestra compañerita nos trajo a colación, que fue la pandemia del COVID-19, el popular coronavirus, que a todos nos encerró, que a todos le teníamos miedo y que le dejó marcada a ella también muchos recuerdos que vivió ella, que eso fue hace como 4 años y que, bueno, dejó algo bueno, algo malo, cosas que de pronto no teníamos antes por el tiempo, que dialogábamos con nuestros padres, que la familia se integró como tal, que llegaron las clases virtuales y nos tocó aprender la tecnología y que de eso todavía tenemos mucho apoyo en la virtualidad, en saber manejar el sistema y todo eso. Todas esas son enseñanzas que nos dejó la pandemia. Nos trajo cosas buenas y también cosas malas como la muerte de nuestros seres queridos, que todavía los tenemos en nuestra mente, nuestros vecinos, nuestros amigos, y cosas buenas como esto del diálogo, de la solidaridad, del apoyo mutuo y de las clases virtuales que todavía existen en la actualidad. Chao, amiguitos, para otra ocasión les traeremos otro tema bien sustentado. Chao, chao, chao. Buenas, mis estudiantes, ¿cómo les ha parecido la clase? ¿Cómo se han sentido? Qué bueno recordar la historia y la memoria de cada uno de nosotros, que son aquellas herramientas que nos ayudan a descubrir nuestra historia a través de los cuentos, de las vivencias. Podemos recordar, podemos narrar, podemos enamorarnos de la historia, porque la historia hace parte de nuestra vida, está presente en cada momento, que nos ayuda a tener un antes y un después y formar nuestro proceso de vida, porque son aquellas que recordamos hasta la vida adulta. Entonces acá en esta clase está construyendo unos historiadores, unos periodistas, unos investigadores que se enamoren de todas las cosas que se nos presenten, que nos dejan una enseñanza y que nos ayudan a ser mejor personas, porque empezamos a valorar lo que tenemos y lo que teníamos. Entonces eso nos ayuda a formarnos y tener una identidad propia, querernos y amarnos y valorar las cosas por muy pequeñas que tengamos. Entonces, para mí es muy gratificante haberlos escuchado, porque he aprendido de ustedes, me he afianzado mis conocimientos como docente, donde cada uno es valioso, es importante, es único. Gracias y espero verlos en otro momento con otra temática muy importante, muy creativa, donde podamos recrearnos y hacer una metodología de pronto en otro lugar,
fuera del aula de clase. Entonces espero verlos pronto y quedo maravillada, quedo agradecida con cada uno. Solo tengo palabras de agradecimiento.